Hola mis coffee, Dios me los bendiga. Aquí estamos en el podcast Detrás de mi historia. Así que vamos a empezar con la narrativa de cómo empezó la historia de mi vida. La historia de mi vida tuvo un comienzo radical en el cual comencé estudiando la historia de José en la Biblia a causa de mi bisabuela, ya que ella me decía: mija, tú eres como José el soñador, el cual Dios usó grandemente. Y estas palabras marcaron mi vida al punto que años después comencé y ahí le puse 3 puntitos. Y realmente lo que comencé a hacer fue a grabar videos en los cuales mi enfoque inicial era crear una bitácora sobre mi vida como estudiante de enfermería. Pero con el tiempo, el contenido del canal comenzó a tomar nuevos rumbos, donde puedo ver que Dios siempre estuvo en control, siempre estuvo en control. Y poco a poco comencé a retomar mi relación con Dios. Y mi canal comenzó a dar cambios de poco hasta que por primera vez hablo de mi historia, la cual comencé a regañadientes. O sea, cuando yo comencé mi historia, la narrativa de mi historia por medio de los videos, yo lo hice a regañadientes. ¿Qué quiere decir? Que lo hice con el fin de complacer a Dios, porque realmente yo no quería hablar de mi historia, ya que mi historia no es una historia muy fácil de contar. Mi historia no es muy fácil de contar y muchas personas fueron involucradas en esta historia. Fueron piezas claves en mi historia. Fueron personas que realmente hoy en día ya no están conmigo, porque Dios tuvo que hacer una separación. Y aunque muchos dicen, no, Dios no separa a nadie, sí. A veces hay separaciones que son necesarias para el crecimiento. Porque mientras te ahogan, no puedes crecer. Tienes que salir de donde estás para poder crecer. Ya que era un recuerdo muy doloroso. Contar mi historia era un recuerdo muy doloroso. Pero aún así, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pude comenzar a grabar para crear una bitácora sobre mi historia. O sea que de una bitácora de estudiante de ciencias de enfermería terminó siendo una bitácora de una chica cristiana, de la historia de una chica cristiana. Pero no siempre fue así, porque hubo un momento en mi vida donde yo me aparté. Pero eso lo voy a traer más adelante. No nos vamos a adelantar. Y poder ayudar a otros a encontrar soluciones a sus traumas del pasado y tener herramientas necesarias para poder ayudar y aconsejar a otros a que los tiempos de Dios son perfectos y que nuestra historia es el reflejo de amor de Dios, de amor que Dios tiene así
que Dios tiene, así como el propósito de Dios, el cual debe de ser cumplido sobre la tierra, el cual es importante para Dios por medio de nosotros como sus hijos. Esta parte pues me toca un poquito porque realmente no es fácil para mí contar mi historia. Para mí no fue fácil. Y entonces para mí todo esto fue muy nuevo, realmente. No por la experiencia vivida, sino por la forma en la que la estaba presentando al mundo. Y quizá muchos no entendieron parte de mi historia, pero yo sé que poco a poco yo voy a ir explicando lo que realmente ha sucedido en la historia de mi vida, porque hay cosas que no conté en videos, pero sí está narrado en el proyecto que Dios me entregó cuando le di clausura a los videos. Y fue necesario pasar por el proceso para poder sanar. Y mientras yo iba narrando la historia de mi vida, yo iba sanando. Pero realmente las primeras páginas a mí me dio tanta cólera que yo quería deshacerme de esas primeras páginas. Créanme, fue un proceso bien difícil. Pero aún así, por la gracia y misericordia de Dios, logramos terminarlo. Lo logramos terminar. Así que, gracias a Dios, pudimos darle fin. Pudimos darle fin a esa historia, pudimos darle fin a todas esas emociones, esos sentimientos, esas preguntas. Le pudimos poner un fin. Y sé que en algún momento esto será de bendición para otras personas. Entonces, aún así, Dios no se detuvo en que grabara los videos, sino que luego de tantos videos sobre la historia de mi vida, tuve que ponerle fin a estos, lo que les estaba comentando, ya que Dios deseaba llevar mi historia más allá de una pantalla. Dios quería mostrarme un talento que yo tenía en mí por años y comencé a darle vida a ese nuevo proyecto. Se lo he comentado, ¿verdad? Donde todo fue incierto. Muchas emociones invadieron mi mente, en la cual solo podía ver cómo era vulnerable al ir narrando cada experiencia en lápiz y papel. Vi mi vulnerabilidad bien expuesta mientras narraba la historia. ¿Qué pasa? Que cuando escribo mi experiencia en lápiz y papel me refiero a que tuve que regresar de los videos, comenzar a narrar mi historia, hasta donde puse una pausa, que fue el último video, y entonces de ahí seguir recopilando la información de mis recuerdos, los cuales Dios poco a poco me trajo a memoria. Que me dolía, sí, me dolía, créanme, me dolía, pero eran sentimientos y emociones que tenían que ser sanas.
por medio de este proceso de escribir la historia. Si al final tuve que darle fin a los videos para darle vida a mi primer libro, tuve que ponerle fin a los videos para comenzar mi primer libro. Y créanme que no fue fácil darle vida a este primer libro. No fue nada fácil. Fue una pelea campal conmigo misma y con los 1001 demonios que habían en mi pasado. Y créanme, yo estoy viva por milagros de Dios. Yo estoy viva por Él, no por mí. Porque si fuera por mí, yo desde mis 12 años hubiera estado en el cielo. Créanme, si hubiera sido por mí. Pero no, a Dios le plació dejarme en la tierra porque tenía que cumplir con un propósito. La verdad fue un camino difícil para recorrer. Pero gracias a Dios pude narrar mi historia, la cual pronto estaré lanzando para que el mundo vea que aún en medio de tanto dolor puedan ver que Dios siempre está detrás de nuestra historia para mostrarnos que su amor y propósito en nuestras vidas es muy real y que es Él quien nos lleva de la mano y nos enseña el camino correcto a pesar de nuestras caídas. Él sigue ahí para fortalecernos y mostrarnos su amor real y veraz. Créanme que detrás de todo esto hay una gran recompensa. Créanme. Hacer la voluntad de Dios trae una recompensa. Aunque el camino sea difícil, aunque las cosas se ven bien inciertas, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que saber que vamos de la mano con Dios. Que en este proceso, como le fui narrando, no fue un proceso fácil. Fue un proceso que me costó sentimientos, emociones. Pelear con los 1001 demonios literal de mi pasado. Romper con ataduras generacionales. En cierta parte, porque no fue fácil. No fue fácil por eso. Porque no solo era una lucha espiritual, sino una lucha donde yo tenía que ser sanada para luego poder contarle al mundo que existe un Dios que narra tu historia, pero existe un enemigo que en medio de esa historia quiere narrar tu caída y aún así Dios le permite narrarla, pero no le pone un punto. Dice, espérate, hasta ahí, no le vas a poner un punto. Yo voy a continuar escribiendo. Y es por medio de esa caída que nosotros aprendemos la bondad de Dios. Porque hay cosas que Dios las permite para que nosotros podamos entender que tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que dar pasos firmes, aunque sean lentos, pero firmes, donde podamos dejar huella.
donde podamos marcar una diferencia. Y yo no entendí esto hasta ahora que le pude dar un punto final a este proyecto. Créanme, no fue un proyecto fácil de hacer, pero valió la pena. Valió la pena porque hoy puedo hablar desde mi sanidad. Quizás llore un poco, pero no hablo desde mi dolor, sino desde donde Dios me sanó. Y en mi historia hubieron muchas personas involucradas, muchas. Lo que pasa es que no todas ellas son importantes. No todas ellas tienen una importancia, sino que hay personas que sí fueron piezas clave e importantes en mi historia. Además del autor de los autores, que es Dios, también hubieron personas que formaron parte de esa historia. Y es gracias a eso que pude no solo sanar, sino ver quiénes fueron los que realmente me querían en toda esta historia. Y los que realmente solo querían exponerme al peligro. Ponerme en bandeja de oro para que me llevara el diablo, por así decirlo. Y pude entender que por medio de esas personas que me expusieron, ahí fue cuando Dios más tuvo cuidado de mí. Realmente, yo dudaba en escribir mi primer libro, ya que para mí esto es algo nuevo y desconocido. Yo sabía que el sacar mi historia a la luz traería a mi vida y a mi familia controversias y preguntas por medio de cada palabra escrita que tuve que responder. Preguntas incómodas. O tuve que responder preguntas incómodas. Créanme. Por ciertos capítulos de la historia de mi vida. Ya que nadie sabía lo que guardaba en mi memoria y en mi pasado. Pero aún así, traté de contestar las preguntas una a una, sin fallar en la respuesta, ni mucho menos añadir nada, ya que son recuerdos de mi pasado los cuales tuve que traer al presente para poder escribir ese primer libro, donde mi historia será leída no solo por ellos, sino por miles de personas más, si así Dios me lo permite. Y junto a la historia de mi vida, saqué una guía conductual para jóvenes porque era necesaria que saliera juntamente con ese libro. ¿Por qué? Porque en la historia de mi vida yo comenté o yo narré ciertos eventos, pero no di una solución. Y pueden malinterpretar ese libro solo por esas acciones que yo narré. Por eso saqué una guía para jóvenes. Este libro de la historia de mi vida no es solo para gente madura espiritualmente, sino son para los jóvenes. Y los jóvenes, algunos de ellos pueden malinterpretar.
el libro. Ya el adulto, si quiere, compra solo el libro de la historia de mi vida y leerlo como novela. Pero los jóvenes no. Los jóvenes yo le voy más directo y le voy con una guía conductual, dándole la causa, el efecto y la solución. Que en todo momento la solución es Dios. Claro, la solución es Dios. Pero cómo Dios tuvo que obrar para yo tomar esa solución. Porque hubieron cosas, y hubieron pensamientos, y hubieron acciones que son para cuestionar. Son para cuestionar. Y por eso, junto a este libro, saqué la guía para jóvenes y lo narro de esta manera. Junto a la historia de mi vida, nace el segundo proyecto, en el cual me dirijo a los jóvenes por medio de una guía conductual, en la cual las herramientas que yo ofrezco las titulo de esta manera. Las heridas hablan del proceso de los jóvenes. O sea, el proceso, las heridas en medio del proceso hablan de quién eres como joven. Ya que cada historia de vida tiene como fin narrar una guía conductual en la cual se presenta el problema, las emociones y cómo Dios da la salida por caminos desconocidos para nosotros. Así que les presento una historia guiada para jóvenes. O sea, esta historia de mi vida tiene como fin ser una guía conductual para los jóvenes. Así que los que tengan jóvenes en su casa, prontamente cuando Dios me permita sacar todo esto a la luz, ya saben cómo empezar. Ya saben cómo empezar. Hay jóvenes que narramos nuestra historia, mientras hay adultos que narran la suya desde su punto de vista, pero no ven la conducta de los jóvenes por medio de su testimonio. Por eso para mí Dios me lo hizo ver de otra manera y tuve que utilizar esta herramienta, una guía conductual. Yo en la vida sabía yo que iba a escribir algo así, pero gracias, Señor. Para que puedan identificarse con mi historia. O sea, es una guía conductual donde yo reflejo mi testimonio, pero quiero que también ellos se vean en él. Pero también quiero que vean que en la guía conductual yo hablo de esas situaciones, pero también las marco como causa, efecto y la solución de Dios. Y cómo Dios logró intervenir en mi vida para no tomar decisiones dominadas por mis sentimientos y emociones, ya que éstas estaban laceradas y dañadas por quienes se supone que yo fuera protegida. Pero fue todo lo contrario. Aunque realmente esto no le quita el mérito al testimonio de mi vida, el cual siempre fue escrito por Dios. Aunque en medio de ese proceso el enemigo quiso rayar mi vida narrando capítulos oscuros, aunque aún ahí Dios encontró espacios vacíos para narrar en ellos las intervenciones necesarias para que luego yo pudiera ir alcanzando poco a poco su amor y misericordia.
a pesar de las narraciones mal escritas por el enemigo, el cual se empeñaba en dañarme, aunque eso Dios lo utilizó para catapultar más allá mi vida y testimonio de vida, el cual sería muy necesario para mi generación y generaciones venideras, reconociendo que es una herramienta muy necesaria para poder entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí. En medio de todo esto, Dios me hizo entender que el proceso era necesario. El proceso de narrar mi historia era necesario. Era necesario para yo poder comprender que lo que yo viví no era para mí. No era solo para mí. Era también para yo catapultarme a otro nivel y alcanzar a jóvenes que han pasado por situaciones similares o hasta peores, pero ofreciéndoles una salida, una respuesta, para que ellos entiendan que aún en su juventud Dios tiene propósitos con ellos. No es cuando ellos estén viejos y no tengan fuerzas para ir a la iglesia, no, es ahora. Es ahora mientras Él puede ser hallado. Y lo pude entender por medio de ese libro sobre la historia de mi vida, más la guía conductual para los jóvenes. Y esto para mí ha sido un camino totalmente diferente, nuevo. Ha sido algo que me ha llenado de expectativas, ha llenado mi camino de cosas diferentes. Y yo sé que prontamente será de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Así que yo espero verlos en un próximo episodio de este podcast, Detrás de mi historia. Dios me lo bendiga. Chao.